Quiero darle en principio la bienvenida al doctor Pedro Graciano, que es nuestro invitado internacional presencial. Fue el único que pudimos traer, pero es absolutamente el mejor que hemos podido traer. Pedro es un imagenólogo brillante, pero no solo un imagenólogo brillante, sino que es un cardiólogo excepcional. Tengo la fortuna de compartir con él un grupo de WhatsApp de puros expertos latinoamericanos y americanos que es absolutamente increíble. Y lo que es más increíble es que allí se hacen muchas consultas en tiempo real. En ese grupo se hacen muchas consultas en tiempo real de casos. Y le consultan a Pedro como si él fuera un oráculo. Y Pedro responde más o menos entre que la pregunta aparece, pasan entre 3 y 5 segundos en que Pedro responde un estoraque, un tratado de ecocardiografía y de cardiología. Y yo digo, este señor o tiene un equipo que está siempre rodeándolo, o tiene un cerebro privilegiado, que es lo que al final estoy convencido, pues. Así que bienvenido, Pedrito. De verdad que muchas Muchas, gracias por estar acompañándonos. no, gracias a ti por traerme a Venezuela luego de 7 años de estar alejado de mi país y estoy muy orgulloso y muy honrado de estar aquí con ustedes. Gracias por haber hecho todo lo posible por yo estar aquí en Venezuela Hombre, nuevamente. Un fuerte abrazo y gracias a todos por... gracias. De verdad que con mucho cariño, bienvenido, doctor Pedro Graciano, al que por favor le pido un aplauso. para que- Ponme la lámina anterior, Ariadna. Bueno, vamos a comenzar con una conferencia, el Grupo de Endocarditis, con una conferencia de absoluto privilegio. La doctora Victoria Delgado es la presentadora. Esta conferencia se presentó en el Europeo de Cardiología porque la chairman de esas guías de endocarditis bacteriana es la doctora Victoria Delgado, quien generosamente aceptó la invitación para estar con nosotros aquí en este curso y va a hacer una presentación de esas guías para nosotros en exclusivo. Incluso es más larga que la que presentó en Ámsterdam, lo que resulta en una maravilla académica y le vamos a dar inmediato comienzo. Después ustedes presentan. Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí poder estar con todos vosotros, aunque sea online. Y he grabado esta presentación porque en el momento en el que la tendría que dar, pues estaré volando de vuelta a Barcelona desde el Congreso de la Sociedad Española de Cardiología con la Asociación de Imagen Cardiovascular. Las guías del 2023 de la Sociedad Europea de Cardiología, como pueden ver, pues está representada por un amplio grupo de profesionales, todos involucrados en el manejo y tratamiento de los pacientes con endocarditis. Y para mí fue un honor ser la chairperson conjuntamente con el doctor Michael Borger, eh, que es un reconocido cirujano cardíaco con prestigio internacional. El Task Force de las Guidelines incluyó también profesionales desde el punto de vista de insuficiencia cardíaca, de electrofisiología, de imagen cardíaca, en el que se ha reforzado mucho más el papel de estas técnicas de imagen, pero además también incluyen un grupo muy reconocido de cirujanos cardíacos, así como también epidemiólogos o representantes de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y de Enfermedades Infecciosas, así como también representante de la Asociación Europea de Medicina Nuclear. Estos son mis conflictos de interés y las guías lo que traen son 34 nuevas recomendaciones con indicaciones que han sido reforzadas para la profilaxis antibiótica. Las guías del 2023 han modificado en parte los criterios diagnósticos de endocarditis infecciosa y quizás como uno de los mayores cambios en el tratamiento de los pacientes es el concepto de poder tener pacientes tratados ambulatoriamente con tratamiento antibiótico parenteral o con tratamiento antibiótico oral, considerando siempre por encima de todo la seguridad del paciente
y asegurando que el tratamiento del paciente va a ser cumplido religiosamente, por así decirlo. Además, las indicaciones para cirugía creo que han sido clarificadas y sobre todo lo que se refiere a tiempos de intervención y las guías también aportan toda una serie de algoritmos diagnósticos y terapéuticos en escenarios clínicos quizás más específicos. Si bien la endocarditis muchas veces es una enfermedad considerada rara, que aparece en nuestros ámbitos generalmente el viernes antes de fin de semana o el viernes antes de vacaciones, y eso hace que muchas veces, bueno, pues los algoritmos o los protocolos diagnósticos pues no estén tan homogéneos o preparados en todas las situaciones clínicas. Por eso hemos intentado aportar estos algoritmos para determinadas situaciones. Y sobre todo esta es la figura central de las guías en el que se enfatiza muchísimo el endocarditis team, compuesto como core núcleos, por así decirlo, el cardiólogo clínico, el cardiólogo de imagen, el cirujano cardíaco, el microbiólogo y la enfermera o el acompañante que va a seguir monitorizando ese paciente. Y por supuesto, este equipo de endocarditis puede cambiar acorde con la presentación del paciente o las complicaciones que vayan saliendo, pero siempre tiene que haber una decisión tomada por el equipo de endocarditis, que se tiene que asegurar que el paciente vaya a llegar a la fase de recuperación, que consistirá que el paciente vuelva a retomar su vida inicial lo antes posible. En cuanto a la prevención de endocarditis, como hemos dicho, la endocarditis es una enfermedad rara, con una incidencia de unos 14 casos por cada 100.000 individuos por año, pero con una alta mortalidad y con una alta, una alta tasa de Disability Adjusted Life Years, que le llaman, de disabilidad o de impacto en la vida normal de un paciente. Las guías clasifican los pacientes en el bajo riesgo, y riesgo intermedio y alto riesgo. Alto riesgo son todos aquellos en los que la profilaxis antibiótica está indicada, mientras que el riesgo intermedio no vamos a indicar la profilaxis antibiótica y se van a recalcar mucho las medidas preventivas. Pero las medidas preventivas yo las haría incluso extensivas a los de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque muchas veces estos de bajo riesgo, que no queda bien definido qué son, pueden tener condiciones que no son conocidas y la población general tiene que tener toda una serie de educación para conseguir que esas medidas preventivas minimicen lo máximo posible el riesgo de endocarditis, ya que, por ejemplo, muchas veces no sabemos si un paciente tiene una válvula bicúspide o no, pero el paciente se presenta con una endocarditis. Y estos son uno de los registros quizás más importantes en Reino Unido, que plasman un poco el riesgo de endocarditis en los diferentes grupos que la Sociedad Europea de Cardiología ha definido y el riesgo de mortalidad. Y si consideramos la población de referencia en el que el riesgo es muy bajo, pues hay casos en los que el riesgo es muy aumentado, como es el caso de pacientes que hayan tenido una endocarditis previa, pacientes con material protésico, incluso con material en el que se ha utilizado para reparar una válvula, pacientes con cardiopatía congénita cianótica o con una alta carga de material protésico en su reparación, y pacientes con cardiopatías congénitas con shunts o conductos. Estos son ya de por sí definidos por la Sociedad Europea de Cardiología como de alto riesgo y, como podéis ver, pues se asocia a un alto riesgo perdón, de endocarditis y de mortalidad. Luego hay una serie de grupos que son de riesgo moderado, como por ejemplo pacientes con enfermedad reumática previa, con enfermedad valvular no reumática no tratada, o pacientes con enfermedades congénitas que no forman parte del grupo de alto riesgo, como podría ser, por ejemplo, pacientes con una comunicación intraauricular, pacientes con una válvula bicúspide, en el que
el riesgo de endocarditis infecciosa es mucho más alto comparado con la población de referencia y también se asocia a un riesgo de mortalidad quizás no tan alto como en los casos de enfermedades congénitas cianóticas o con conductos, pero no desdeñable. Y luego hay toda una serie de condiciones en las que el riesgo es muy alto, pero la mortalidad igual no es tan alta. Entonces, estos muchas veces no se sabe qué hacer. Por ejemplo, los pacientes con un trasplante cardíaco, pues bueno, tienen casi un riesgo similar a la población y probablemente, ya sea pacientes tratados con un trasplante cardíaco o con otro trasplante de órgano sólido, pues se derive más del riesgo de la inmunodepresión. Pacientes con un LVAD, por ejemplo, con una terapia de destino, bueno, pues estos son un material protésico bastante abundante y eso hace que el riesgo de que haya una infección es muy alto. Pero la mortalidad que se describe, pues no es conocida. ¿Por qué? Porque si ya de por sí la endocarditis es una enfermedad anecdótica, pues en estos casos aún más. Y además nadie se va a arriesgar a que estos pacientes puedan desarrollar una endocarditis porque el riesgo de por sí de cualquier intervención ya es muy alto. Y luego, por ejemplo, está la miocardiopatía hipertrófica o los pacientes con un marcapasos implantado. Estos son ya más frecuentes, pero muchas veces son pacientes en las que el riesgo de endocarditis, pues dependiendo de las comorbilidades que tengan, igual ya reciben tratamiento antibiótico y entonces tampoco hay tantos casos. ¿Cuáles son los pacientes de alto riesgo? Pacientes con enfermedad con endocarditis previa, pacientes con válvulas protésicas, pacientes con enfermedad congénita no reparada cianótica, reparada con shunts o conducto, reparada con material protésico, y luego pacientes con asistencias ventriculares como terapia de destino. ¿Por qué? No solamente por el material protésico que tienen, sino por el riesgo que conlleva cualquier intervención. Y de riesgo intermedio son los pacientes con enfermedad reumática, con enfermedad valvular degenerativa no reumática, enfermedad congénita que no corresponde a las anomalías congénitas previas, por ejemplo, una válvula bicúspide, pacientes con un dispositivo de marcapasos o de desfibrilador y pacientes con una miocardiopatía hipertrófica. Para los pacientes de alto riesgo, la profilaxis antibiótica antes del procedimiento orodental está recomendado con una clase 1 con un nivel de evidencia C y P en aquellos pacientes con una endocarditis previa. En pacientes con válvulas o con tratamientos percutáneos de la válvula mitral y la válvula tricúspide, como son, por ejemplo, con el uso de MitraClip o el uso de Pascal, pues tampoco hay tanta evidencia y en estos casos, pues las guías consideraron una clase 2A. Debe ser considerado, no sabemos, el material protésico que utilizan no es tanto como el que puede ser, por ejemplo, en una válvula. En pacientes con un trasplante cardíaco, la profilaxis antibiótica debe ser considerada o puede ser considerada, pero tiene una clase de recomendación más baja y la profilaxis antibiótica no está recomendada en pacientes con bajo riesgo para endocarditis infecciosa. Una de las novedades que incluimos en las guías fue esta recomendación: ¿qué hacer en caso de procedimientos invasivos diagnósticos o terapéuticos del tracto respiratorio, gastrointestinal, genitourinario, de la piel o del sistema musculoesquelético? Bueno, en este caso, solo para los pacientes de alto riesgo, la profilaxis antibiótica sistémica debe ser considerada. Y esto ya se hace muchas veces en la práctica clínica. Paciente que tiene una insuficiencia mitral, que se le va a implantar un dispositivo, pues muchas veces se da antibiótico, otras veces no, dependiendo un poco del tipo de paciente que es. Paciente que se va a implantar un marcapasos, se da tratamiento antibiótico. Entonces, si bien las guías se basan en los registros y parece ser que hay registros que demuestran que hay un riesgo aumentado y el riesgo de mortalidad es alto, bueno, pues aquí no se pudo poner una clase de recomendación 3, pero se abrió la puerta a ser un poco más permisivo en estos casos dependiendo
de las características del paciente y del procedimiento al que vaya a ser sometido. El régimen antibiótico a utilizar se ha homogeneizado con las guías americanas y el único que se ha eliminado ha sido la clindamicina, si bien no quiere decir que no se pueda utilizar. Se puede utilizar si es un tratamiento antibiótico que está disponible y es el único disponible, no hay ningún problema, pero considerando que tiene asociado un riesgo de complicaciones gastrointestinales. En cuanto al diagnóstico de la endocarditis, se basa en la sospecha clínica. Si no pensamos en ella, no la vamos a diagnosticar, la vamos a diagnosticar más tarde, que haya datos microbiológicos consistentes con endocarditis y que haya lesiones de endocarditis por técnicas de imagen. Todos los criterios mayores y menores se recogen en una tabla bastante clara y la endocarditis infecciosa se clasifica como definitiva, posible o se rechaza. Y se han desarrollado toda una serie de diagnósticos, algoritmos diagnósticos para endocarditis de válvula nativa, de válvula protésica y relacionados con la presencia de marcapasos o de desfibriladores. Estos son los criterios mayores y menores. Criterios mayores cuando hay cultivos positivos repetidos más de 2 y extraídos con más de 12 horas aparte y que sean microorganismos típicos de endocarditis infecciosa como es los estreptococos orales, el Streptococcus palolyticus, que era el previo Streptococcus bovis, los del grupo HACEC, Staphylococcus aureus o Enterococcus fecalis. Y luego microorganismos que puedan dar lugar a endocarditis infecciosa con cultivos positivos repetidos. En las técnicas de imagen, cualquier lesión valvular, perivalvular o periprostética o de material extraño y con lesiones metabólicas características de endocarditis infecciosa detectados por ecocardiografía, TAC o técnicas de medicina nuclear, también son criterios mayores. Y criterios menores incluyen las condiciones que predisponen a mayor riesgo de endocarditis infecciosa, la presencia de fiebre, la presencia de fenómenos embólicos por diseminación vascular, la presencia de fenómenos inmunológicos y la evidencia microbiológica, ya sea por cultivos positivos que no cumplen como criterio mayor, que serían, por ejemplo, otros microorganismos, la presencia de serología positiva y la presencia de histología. No se incluyó en la tabla, pero está en el texto. Si el paciente va a cirugía finalmente y el material que se extrae, que siempre tiene que ser llevado a anatomía patológica y a microbiología para detectar y para confirmar que lo que se ha extraído en el hemocultivo también se extrae en la vegetación, pues nos permite afianzar mucho más el diagnóstico. Pero es un diagnóstico ya tardío. Lo que tenemos que intentar es hacer el diagnóstico más precoz. Y se define como endocarditis infecciosa definitiva cuando hay 2 criterios mayores, un criterio mayor y al menos 3 criterios menores o 5 criterios menores. Esto sería la clase 1 para todo el mundo con sospecha de endocarditis infecciosa, la presentación clínica típica, los cultivos positivos y inicialmente un estudio transtorácico seguido de un transesofágico como clase 1. ¿Y por qué transesofágico? Pues porque el transesofágico nos da mucha más precisión en cuanto a la morfología de las vegetaciones, al tipo de lesiones, a la extensión y no olvidemos que ahora tenemos, por ejemplo, las técnicas de 3D en el que, por ejemplo, una vegetación como este tamaño que parece que es comisural, pues podemos ver que además se extiende a lo largo de toda la valva posterior y si ponemos el color, pues tiene esta una perforación. Con lo cual el transesofágico es una herramienta fundamental para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Estos son los diferentes algoritmos diagnósticos para la sospecha de endocarditis sobre válvula nativa, sobre válvula protésica y sobre marcapasos o DAI. Y lo vamos a llegar a través de un ejemplo. Es un paciente de 46 años que era conocido como una válvula bicúspide desde hace 5 años, con una estenosis ligera que se diagnosticó en un check-up habitual y tuvo un accidente de bici por el que necesitó implantes dentales y no se recomendó profilaxis antibiótica porque en principio pues este no es un paciente de alto riesgo.
El paciente consulta una semana después con fiebre y sintomatología típica de bacteriemia y en la exploración física pues destaca la fiebre, la presión arterial de 130/40 y un soplo diastólico nuevo. En el hemograma hay parámetros de infección activa y los cultivos dan positivos para un Viridans en 4D4. Este es la ecocardiografía transtorácica en el que se puede ver una masa vibrátil en la válvula aórtica que parece calcificada y una insuficiencia aórtica severa con una pendiente en la señal de regurgitación del Doppler continuo muy pronunciada. ¿Qué hacemos seguidamente? Bueno, pues en este caso es recomendable hacer un transesofágico. ¿Por qué? Porque vamos a poder medir más o menos el tamaño de la vegetación, que es uno de los criterios para decidir cuándo se opera, y además podemos ver si existen lesiones de formación de abscesos o lesiones de otras válvulas. Además de aquí podemos ver que la insuficiencia aórtica pues, es severa, ¿no? Masiva. ¿Y por qué es importante mirar la vegetación? Porque es una de las indicaciones para cirugía. ¿Cuáles son las indicaciones para tratamiento quirúrgico en endocarditis infecciosa que afecte a válvulas del lado izquierdo? O que haya insuficiencia cardíaca, o que haya una infección no controlada, o que haya un alto riesgo de embolismo, o que ya haya habido riesgo de embolismo. Perdón. En estos casos, el timing para intervención es emergente dentro de las primeras 24 horas, urgente entre 3 y 5 días y no urgente todo el resto. Entonces, si el paciente tiene una vegetación de más de 10 milímetros y tiene ya embolismos, después, a pesar de tener tratamiento antibiótico óptimo, el tratamiento quirúrgico urgente es una clase de recomendación 1. Si no tiene embolismos, pero tiene otra indicación para cirugía, como es el caso de este paciente con insuficiencia aórtica severa en el tratamiento antibiótico no la va a curar, pues también se puede considerar una clase 1 cirugía urgente. Si no existe otra indicación para cirugía, pero la vegetación es de al menos 10 milímetros, aquí la recomendación para hacer cirugía urgente baja a clase 2B. Y esto es porque no hay suficiente evidencia eh, para hacer un tratamiento quirúrgico de entrada. Si bien los registros, y este es uno de los más recientes, basado en el Euroendo, una vegetación de más de 10 milímetros, como pueden ver aquí, se asocia a un mayor riesgo de eventos embólicos y de mortalidad a los 30 días. Otro ejemplo es, por ejemplo, aquí la válvula biológica, una válvula protésica. Este es un señor de 38 años que se recibió un recambio valvular aórtico hace un año y después se le diagnostica un cáncer de colon y se presenta con fiebre y pérdida de peso. El transtorácico, el ecocardiograma transtorácico no enseñó nada anómalo y los cultivos eran negativos. Aquí, en el transesofágico, pueden ver que las valvas están engrosadas. Esto no es una visualización normal de esta prótesis. No tienen por qué aparecer aquí. Además de que la raíz, y aparece que aquí se está formando un absceso. No hay disfunción de la prótesis, pero esto lo incluimos en el material suplementario que define las características de imagen que sugieren una endocarditis, este engrosamiento. De hecho, las guías, si nos vamos al algoritmo, pues podemos ver que cuando hay la sospecha que todavía no se puede hacer el diagnóstico definitivo, cuando es posible, o se repite otra vez el estudio transtorácico transesofágico o se puede añadir otra técnica de imagen como es el TAC con contraste y con gatillado de electro o el PET-TAC para ver esas lesiones. Y en este caso, por ejemplo, hicimos un TAC donde se ve toda esta masa alrededor de la prótesis que indica la presencia de absceso, de formación de absceso y estas vegetaciones en las valvas. Y por último, en la endocarditis sobre cable de marcapasos, pues en este caso, el estudio transtorácico, como en este caso enseñamos, pues ya es bastante demostrativo de que existe una infección
del cable de marcapasos probablemente, no se sabe muy bien si afecta a la válvula, probablemente también, pero aquí sí que es importante añadir otra técnica de imagen y en este caso las técnicas de nuclear como el PET-TAC o el SPECT con marcaje de leucocitos, pues tiene una clase de recomendación ya 1. ¿Por qué? Porque si además existe infección no solamente del cable, sino también del pocket, de la batería, el manejo de los pacientes con este problema conlleva el eliminar, el extraer ese dispositivo con una clase de recomendación 1. Con lo cual, es importante saber cuál es la extensión de la afectación infecciosa. Las guías hacen hincapié en el endocarditis team y el endocarditis team puede estar en un centro valvular en el que existen todos los recursos para diagnosticar y tratar al paciente, pero también puede estar en centros donde no existen todos estos recursos, pero sí que se puede formar un team de endocarditis que diagnostiquen al paciente, que manejen al paciente y que se comuniquen con el endocarditis team del Heart Valve Center para una pronta transferencia del paciente a esos centros para el tratamiento o para el diagnóstico. Y las guías incluyen en esta figura toda una serie de indicaciones en las que el paciente debería ser trasladado al centro donde existe toda la posibilidad de diagnóstico y tratamiento. En cuanto al tratamiento antibiótico, lo más nuevo es el paradigma de tratar al paciente en casa. Y esto se basa en los estudios, en el estudio POET. Y el Task Force consideró que el tratamiento antibiótico parenteral ambulatorio, oral ambulatorio, debe ser considerado en pacientes con endocarditis infecciosa del lado izquierdo causados por uno de estos gérmenes, Streptococo, Enterococo fecalis, Staphylococcus aureus o coagulasa negativos microorganismos que reciban tratamiento antibiótico endovenoso adecuado durante al menos 10 días y si ha habido cirugía que ha eliminado todo por al menos 7 días y si el paciente está clínicamente estable y no muestra signos de complicaciones de tipo absceso u otras anomalías que requieran cirugía, en el estudio transesofágico, no vale un estudio transtorácico, pues se puede considerar este tratamiento. Cualquier otra circunstancia, cualquier otra situación en la que el tratamiento antibiótico haya riesgo de que no sea efectivo o en el que el paciente pueda tener complicaciones, no está recomendado el tratamiento antibiótico ambulatorio. Así que las guías incluyen este algoritmo en el que el tratamiento antibiótico se divide en una fase inicial crítica, que consiste en administrar de forma intravenosa antibióticos con rápida acción bactericida, con cirugía cardíaca si necesario para eliminar cualquier em, estructura infectada, para eliminar cualquier dispositivo infectado y para drenar los abscesos. Y a los 10 días o a los 7 días después de esa fase crítica con tratamiento antibiótico óptimo, se realiza un estudio transesofágico antes de cambiar al tratamiento oral, en el que se continúa hasta los 4 o las 6 semanas, en el que se elimina las bacterias restantes. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar esa estabilidad del paciente, que es lo más importante? Pues aquí está este algoritmo que creo que es muy útil. Primero, ¿qué tipo de microorganismo es? Es uno de los que se incluye en esa recomendación, Staphylococcus aureus, Streptococo, coagulasa negativos o enterococo. Bueno, pues si es así, podemos seguir preguntando si la infección está controlada, si los parámetros de infección se han reducido y si el tratamiento antibiótico es apropiado durante al menos 10 días o durante al menos 7 días después de la cirugía. Si ese es el caso, tenemos que mirar si el paciente tiene otra situación clínica o comorbilidad que pueda poner
en riesgo la eficacia del tratamiento antibiótico, como por ejemplo pueden ser pacientes obesos o pacientes con problemas gastrointestinales. Si no es el caso, se realiza un estudio transesofágico y si no existe otra indicación para cirugía, el paciente podría ser dado de alta y continuar el tratamiento antibiótico en casa. Si no, el paciente tiene que seguir el tratamiento antibiótico en el hospital hasta que lo complete con 4 o 6 semanas. Estos fueron los resultados del POET, en el que se demostró que el tratamiento oral ambulatorio era tan o igual eficaz que el intravenoso, pero permitiendo que el paciente se vaya a su casa 17 días antes. Y además, a los 5 años se ha demostrado que el tratamiento oral es superior al tratamiento antibiótico endovenoso, con lo cual se consigue que el paciente recupere su actividad normal mucho antes. Este es un caso en el que Emil Fosbo lo presentó en la Sociedad Europea de Cardiología. Emil Fosbo es el principal investigador del POET, es un señor de 63 años, diabético y con fibrilación auricular, que presenta esta endocarditis de la válvula aórtica por Streptococcus agalacti. Y a los 17 días después de hacer el tratamiento antibiótico se vuelve a repetir el estudio transesofágico y se ve que ya la vegetación se ha reducido a 4 milímetros solo, la válvula aórtica no está disfuncionando de manera severa, el paciente no tiene fiebre, los parámetros de infección se han reducido, está la infección por tanto controlada y no existen nuevas indicaciones para un tratamiento quirúrgico, con lo cual este paciente se puede dar de alta y continuar el tratamiento antibiótico hasta las 6 semanas en casa. Con lo cual, este es el principal cambio de paradigma de entre las dos guías del 2015 al 2023. Los pacientes pueden ser dados de alta 17 días, a los 17 días y continuar el antibiótico allí. Conlleva que el equipo de endocarditis tenga personal que vaya a asegurar el follow-up de estos pacientes, que se aseguren del tratamiento antibiótico se esté realizando, de que no haya otras complicaciones hasta completar el tratamiento antibiótico. Y ese es el resultado del POET Trial a los 5 años, donde se demuestra que el tratamiento antibiótico oral conlleva un mejor pronóstico. Así que para concluir, yo creo que las guías tienen un poco de cambio del tratamiento antibiótico profiláctico, abriendo más la puerta a que se haga tratamiento antibiótico profiláctico en más pacientes quizás. Los criterios diagnósticos han cambiado un poco, dando más énfasis a la imagen multimodal y el gran cambio es el tratamiento antibiótico en pacientes estables sin otras indicaciones para cirugía en los que si han recibido la fase bactericida adecuada por 10 días, pues se puede conseguir que el paciente pueda ir a casa y continuar el tratamiento en casa siempre y cuando haya un estudio transesofágico que asegure que no hay una nueva indicación para tratamiento quirúrgico. Y con esto os agradezco vuestra atención y cualquier pregunta me la podéis hacer llegar por email, ya que no estaré presente en la discusión y os aconsejo encarecidamente que mandéis vuestras propuestas o estudios a los congresos y os conectéis online para estar al día de todo lo que se discuta en la Sociedad Europea de Cardiología. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, como ya la doctora les dijo, la doctora Victoria lamentablemente no está conectada con nosotros. Vamos a continuar en aras del tiempo. Es un gusto darle la bienvenida virtual a Caracas a la doctora Silvia McCool, que desde Argentina, la doctora Silvia es asesora del Consejo de Ecocardiografía y de Cardio-Oncología de la Sociedad Argentina de Cardiología. Ella nos va a hablar de endocarditis asociada a catéter y a sistemas de estimulación. Un placer y bienvenida a Caracas. Muy buenos días, estoy muy agradecida por la invitación y es un placer participar en este evento tan magno. Voy a compartir pantalla, espero que se vea bien. Muy bien, ¿se ve bien? ¿Hola? ¿Sí?
Perfecto, doctora. Sí, doctora, se ve Perfecto. perfecto. Bueno, muchísimas gracias. La endocarditis del sistema de estimulación cardíaca y de catéteres es una entidad que afortunadamente es poco frecuente, pero que tiene una alta mortalidad y sobre todo cuando se asocia a endocarditis infecciosa. Esto lleva implícito un alto costo en los sistemas de salud, ya que implican largas internaciones y múltiples reintervenciones, con lo que conlleva no solamente el reimplante de los dispositivos, sino en los casos más graves, incluso la cirugía de plástico de reemplazo valvular. El riesgo de la infección no se limita al primer año posterior al implante, sino que puede llegar hasta un 70% más allá de este año de implantado el dispositivo. ¿Y cuál es el problema principal que tenemos? Que cada día se implantan más dispositivos y por ende tenemos un aumento de la incidencia de las infecciones relacionadas con los dispositivos. No solo ellos, sino que estos dispositivos cada vez son más complejos y se implantan en poblaciones muy frágiles con múltiples comorbilidades. En nuestro país, en Argentina, se ha llevado a cabo, al igual que en Chile, un registro de endocarditis que se realiza cada 10 años. Los últimos datos que tenemos es que la prevalencia de estas infecciones son del 3 al 6%. En los hospitales donde yo trabajo, en el hospital público, el Hospital Fernández, esta incidencia es del 4% y el 7% evolucionó a endocarditis infecciosa en una población que, como ustedes pueden ver, tiene múltiples comorbilidades. En el Hospital Británico de Buenos Aires, el 8% de los pacientes con infecciones relacionadas con dispositivos evolucionó a endocarditis infecciosa con todas las complicaciones que ustedes pueden ver vinculadas con la extracción del dispositivo. Tenemos que tener claro la diferencia entre lo que son las infecciones locales y las infecciones sistémicas. Estas últimas son las que están relacionadas con la endocarditis y si bien tienen múltiples definiciones, lo que nos tiene que quedar claro es que debemos integrar toda la información, los signos clínicos, los hallazgos en imágenes y los hemocultivos para definir el diagnóstico y sobre todo con la evidencia de las vegetaciones asociadas que se pueden evidenciar en cualquier tipo de las modalidades de imágenes. Existen tres aspectos que tenemos que tener en cuenta en los factores de riesgo que seguramente son por todos ustedes conocidos, que son los relacionados con el dispositivo, los relacionados con el paciente y los relacionados con la intervención. Y estos factores de riesgo tienen que ver, como decíamos recientemente, con las múltiples comorbilidades que tienen los pacientes, con la complejidad de los dispositivos y con la experiencia del centro donde se realiza el procedimiento, ya que esto implica un mayor riesgo de infecciones. Ahora, los factores de riesgo implicados para las infecciones sistémicas difieren de aquellos factores de riesgo para infecciones solamente locales. Y se ha demostrado que todos aquellos factores de riesgo que lleven a bacteriemia son los que más predisponen a las infecciones graves, incluso la endocarditis infecciosa. Además, estos factores de riesgo, tal cual lo establece la Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco, pueden ser modificables y no modificables. ¿Y qué implicancia tiene en nuestra práctica diaria? Que a través de la modificación o no de estos factores de riesgo, la Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco nos da recomendaciones tanto antes, durante el implante y posterior al implante para reducir este riesgo de infecciones. Desde la simple indicación de profilaxis antibiótica en pacientes de moderado y alto riesgo, la indicación de dónde colocar el dispositivo en pacientes que tienen previamente una endocarditis vinculada con dispositivos o aquellos pacientes de muy alto riesgo, como son los pacientes en diálisis, de tratar de implantar cuando requieran un reimplante aquellos dispositivos que no tienen cables, los cuales han demostrado hasta ahora tener menos riesgo de infecciones, pero no están exentos de infecciones. Debemos estratificar a los pacientes conociendo estos factores de riesgo y si bien tenemos múltiples scores de riesgo que nos permiten estratificarlos a cada uno de ellos, uno de los más utilizados y más simple es el score de PADI, que considera simplemente 5 factores y que a través de aplicaciones nosotros podemos estratificar y ver qué riesgo tendrá nuestro paciente de tener una infección y así poder hacer una profilaxis y un seguimiento adecuado. Y si son pacientes de muy alto riesgo y lo podemos derivar a centros de gran experiencia, hacerlo porque estos pacientes seguramente evolucionarán a complicaciones muy severas si se llegan a infectar. El diagnóstico de la endocarditis vinculada con dispositivos no difiere de cualquier otro escenario en la endocarditis y se basa en los 3 pilares fundamentales por todos nosotros conocidos: la clínica, las imágenes
y el diagnóstico microbiológico. Para ello, todas las sociedades científicas nos recuerdan siempre que es muy importante el manejo multidisciplinario de esta entidad netamente clínica y que este manejo multidisciplinario ha demostrado ya en múltiples trabajos disminuir la mortalidad. ¿En qué nos ayuda el manejo interdisciplinario? A que toda estrategia debe ser individualizada. Sabemos que en la presentación clínica puede ser muy variable y las infecciones relacionadas con el bolsillo se presentan desde un eritema simple hasta la protrusión del dispositivo, como pueden ver en estos pacientes que son nuestros pacientes del hospital de la vida real. Lo que siempre nos debe quedar claro es que la infección sistémica que se acompaña de vegetaciones, sin lugar a dudas, se trata de una endocarditis vinculada con el dispositivo. En los hemocultivos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los gérmenes que con mayor frecuencia producen este tipo de infecciones son el Staphylococcus aureus y principalmente el coagulasa negativo. Este tipo de germen ha demostrado que en un 30%, y sobre todo en países en registros latinoamericanos, es resistente a la meticilina. Sin embargo, como ustedes habrán visto en las guías, cuando se indica la profilaxis se indica con cefalexina. Debemos tener un registro de cuál es la resistencia de los gérmenes en nuestro medio para manejar mejor a nuestros pacientes. Y respecto al rol de las imágenes, ya la doctora Victoria Delgado ha aclarado un poco estos puntos. Hoy se tiende al manejo a través de la multimodalidad de imágenes y yo les quiero recordar simplemente un punto en particular, que una imagen negativa no descarte el diagnóstico como tampoco lo hace una imagen positiva. En las nuevas recomendaciones para el diagnóstico, como dijo la doctora recientemente, se incluyen los estudios de medicina nuclear y la tomografía computada, inclusive, cuando ya en las guías del 2015 habían sido sugeridas estas nuevas modalidades de imágenes, ahora son indicaciones clase 1, en pacientes obviamente con diagnóstico dudoso. Y en esto también coinciden la Sociedad Europea de Ritmo Cardíaco y las nuevas publicaciones que aparecieron a principio de año. ¿Por qué se utilizan los métodos de medicina nuclear y particularmente el PET-TC marcado con 18-fluorodesoxiglucosa? Porque ha demostrado que puede cambiar el manejo clínico de los pacientes a través de una mejora en la certeza diagnóstica de los criterios de Duke modificados, porque diagnostica en estadios tempranos también la infección antes de que aparezcan los cambios morfológicos y que no solamente nos muestra el foco infeccioso, como decía la doctora recién, con la hipercaptación donde está implantado el dispositivo o en los cables, sino también porque nos puede detectar embolias sépticas pulmonares, que son muy frecuentes, y la posible puerta de entrada. También se ha demostrado con estos estudios de medicina nuclear que si se detecta la infección periférica, la sobrevida de estos pacientes en relación a la infección central es realmente menor. Por eso tenemos que tener en cuenta estos estudios y si disponemos de los mismos para realizarlos, porque nos marcan también el pronóstico de nuestros pacientes. Los estudios de medicina nuclear han permitido definir a pacientes entre endocarditis rechazada y endocarditis definitiva y son múltiples los trabajos que lo han demostrado. Pero no es un método exento de limitaciones y tenemos que estar atentos a ellos, no solo a los pitfalls que pueden aparecer, sino también a que pacientes con vegetaciones pequeñas, muy móviles o aquellas de evolución lenta, como son las vegetaciones de origen micótico, pueden pasar desapercibidas con este estudio. Y además tenemos que tener en cuenta a que el paciente diabético descompensado, que no es un método exento de radiación y todas las implicancias que ello tiene. Pero para poner los pies en la tierra vamos a ir a lo que nosotros hacemos habitualmente. Y lo que nosotros hacemos habitualmente es el ecocardiograma. Primero porque es indicación clase 1 para realizar el diagnóstico y porque también nos ayuda a planificar el tratamiento y nos da información pronóstica. El ecocardiograma se recomienda ante la sospecha de endocarditis. Inicialmente hacemos el eco transtorácico y evaluamos todas las características que podamos vinculadas con hallazgos compatibles con endocarditis. Pero debemos recordar que el eco transtorácico, y particularmente en esta población, tiene limitaciones por los artificios que producen los catéteres, por los trayectos impredecibles, por la localización atípica de las vegetaciones, porque son pacientes a veces muy añosos con inadecuada ventana ultrasónica y porque las vegetaciones pueden encontrarse en superficies con endotelización irregular. Y es por eso que se recomienda el transesofágico por su gran sensibilidad y especificidad que supera al eco transtorácico, recordando siempre que ambos métodos se complementan.
En presencia de dispositivo es clase 1 la realización de indicación de un eco transesofágico. Si disponemos del eco tridimensional, también realizar un eco tridimensional para darle mayor precisión a la caracterización de las vegetaciones y de las lesiones asociadas. Y si el estudio es no concluyente, se puede realizar una ecocardiografía intracardíaca. A veces nos sucede esto, que un eco transtorácico en pacientes con regular a mala ventana es negativo, y cuando hacemos el eco transesofágico nos encontramos con la sorpresa de vegetaciones asociadas al dispositivo o incluso adheridas a las valvas. Debemos recordar que es muy importante evaluar todas las vistas, incluso las convencionales y no las no convencionales que realizamos en los estudios habituales, para descartar la presencia de vegetaciones en estos trayectos que comentábamos. Y tratar de localizar la vegetación. Nosotros sabemos que no podemos evaluar todo el trayecto del dispositivo, pero tenemos que tratar de evaluar desde la vena de inserción hasta la desembocadura de la vena cava superior, obviamente todo el endocardio y las válvulas derechas, recordando siempre que la mayor prevalencia de vegetaciones se encuentran adheridas a los catéteres. Cuando evaluamos tanto el eco transtorácico como el eco transesofágico, debemos evaluar todas las vistas, ya que, como ustedes pueden observar, las vegetaciones pueden aparecer en diferentes localizaciones, y para poder caracterizarlas mejor a las mismas, es muy útil evaluar todas las vistas que podamos. Buscar siempre la desembocadura de las venas cava, particularmente de la vena cava superior, donde ahí es factible evaluar cada una de las vegetaciones y las características de las mismas. También muchas veces nos encontramos con endocarditis murales, que a veces no las buscamos, pero si miramos en detalle están más presentes de lo que nosotros suponemos. Ahora, toda masa debemos recordar que no es una vegetación, y por eso toda imagen debe ser interpretada en el contexto clínico del paciente, como en este caso, como ustedes pueden ver, son dos pacientes que solo tenían trombos adheridos y no tenían una vegetación como tal, o este paciente que consultó en nuestro hospital de 80 años por un síndrome febril que tenía antecedentes de un implante de CDI con hemocultivos negativos. Nosotros no disponemos de PET, y lo que le hicimos fue una tomografía, y cuando le hicimos la tomografía nos encontramos con múltiples quistes hidatídicos, y finalmente ese fue el diagnóstico de nuestro paciente. Aunque es poco frecuente la extensión perivalvular en las endocarditis relacionadas con los dispositivos, debemos buscar estas complicaciones. Muchas veces nos encontramos con casos de compromiso de válvulas izquierdas, abscesos en las válvulas tricúspide y ruptura valvar con insuficiencia tricuspidia severa. Todo esto lo podemos evaluar con el ecocardiograma. Si bien la pericarditis purulenta afortunadamente no es muy frecuente, ha sido descrita en pacientes con dispositivos, y tenemos que tener en cuenta esta grave complicación con altísima mortalidad. El eco también es útil para planificar el tratamiento. La doctora lo dijo recientemente, la presencia y el tamaño de las vegetaciones nos definen los tiempos de los tratamientos antibióticos previo a los reimplantes de nuestros pacientes. También el tamaño de la vegetación nos habla del riesgo embólico y del modo en el que nosotros vamos a extraer esas vegetaciones. Si bien se pone como punto de corte de que vegetaciones mayores de 20 milímetros no sean extraídas por vía percutánea, sabemos que en manos expertas se pueden extraer vegetaciones más grandes, incluso si disponen de las bombas de aspiración. El eco finalmente tiene implicancias pronósticas en aquellos pacientes que tienen endocarditis vinculada con el dispositivo, ya que estos pacientes pueden presentar complicaciones posteriores a la intervención. Complicaciones como las que les describo acá, y que se pueden ver claramente con el ecocardiograma: la ruptura valvar con insuficiencia tricuspidia severa, incluso la presencia de taponamiento cardíaco por un hemopericardio. También debemos evaluar la función del ventrículo derecho y las presiones pulmonares, porque nos ayudan a definir el pronóstico, sobre todo en aquellos pacientes con riesgo de ir a una intervención quirúrgica. Después de hacer una extracción del dispositivo, debemos mirar bien las válvulas derechas. A veces persisten vegetaciones, y la persistencia de esas vegetaciones está asociada con una menor sobrevida, y debemos tenerlos en cuenta. También a veces, esto no es muy frecuente, yo solo lo he visto 2 veces, queda la sombra del catéter. Sin embargo, hay múltiples artículos en los que
Se ha demostrado por reportes de casos que estos pacientes tienen mayor riesgo de complicaciones, de muerte y de eventos embólicos cuando aparece esta sombra en las imágenes en el eco. Quizás otro de los problemas también fundamentales que tenemos es a veces desconocer que en centros con alta experiencia en extracción de dispositivos, la incidencia de complicaciones es muy baja. Y por otro lado, debemos saber que en todos los centros el tratamiento antibiótico solo sin la extracción del dispositivo aumenta la mortalidad en nuestros pacientes. Todas las guías, tanto de la Asociación de Ritmo Cardíaco como la Sociedad Europea y nuestras sociedades científicas, a través de sus consensos, indican la extracción completa del sistema una vez que está diagnosticada la endocarditis para poder erradicar la infección. Recordemos que el estafilococo, que es el germen que con mayor frecuencia produce esta infección, genera un biofilm a través de los catéteres donde es impenetrable el antibiótico. La mortalidad, como les decía, en pacientes sin extracción o con extracción tardía es muy elevada y sin embargo Medicare ha demostrado que 8 de cada 10 pacientes que tienen este tipo de infecciones en la vida real lamentablemente no se extraen los dispositivos. Las indicaciones de cirugía en este tipo de intervención, y no nos referimos a la extracción y reimplante, sino cuando hay compromiso valvular significativo, depende de la severidad de la regurgitación valvular, la presencia de disfunción ventricular derecha, la asociación con eventos embólicos significativos. Entonces, para concluir, solo decirles que el problema más grave de este tipo de entidad, como es la endocarditis relacionada con dispositivos, no es principalmente los métodos diagnósticos, sino es el retraso en el diagnóstico por no sospechar esta patología, que debemos pensarla siempre, sobre todo en poblaciones especiales, con fiebre, síntomas respiratorios y signos de inflamación en el bolsillo, y que el diagnóstico y tratamiento precoz seguramente nos llevarán a una menor morbimortalidad. Muchísimas gracias. Realmente brillante, una presentación magnífica. Yo creo que no nos quedó prácticamente campos de duda. Tenemos limitaciones del tiempo. Vamos a presentar al próximo doctor y si Dios quiere al final daremos tiempo para alguna discusión. A continuación nos acompaña desde México el doctor José Antonio Arias. El doctor es cardiólogo, ecocardiografista y es el actual director del Servicio de Ecocardiografía del Hospital José Ignacio Chávez en México. Bienvenido virtualmente, doctora Caracas. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Y pues creo que las dos conferencias previas han sido bastante explícitas. Yo voy a enfocarme un poco en algunos casos de endocarditis infecciosa y pues no me llevaré mucho tiempo para dar tiempo para algunas preguntas que seguramente habrá muchas dentro de la audiencia. Entonces voy a compartir mi pantalla y la presentación. Vamos a ver. Ahí está. Creo que ya ven mi pantalla, ¿cierto? Espero que sí. Sí, sí. Ok, entonces vamos a empezar con el primer caso. El primer caso es un hombre de 62 años, tiene antecedente de cambio valvular aórtico, una prótesis mecánica St. en el 2021. En febrero de 2023 inició por un cuadro caracterizado por evento cerebrovascular, probablemente de origen isquémico, y lo envían al instituto para evaluación de la prótesis aórtica. Estos son los datos clínicos del paciente a su llegada. La presión arterial 160, frecuencia cardíaca de 70 con temperatura de 38,4. No se integró ningún síndrome pleuropulmonar y solamente se escuchó un soplo sistólico expulsivo en foco aórtico 4 de 4 irradiado al cuello con pulsos periféricos ligeramente disminuidos. Estas son las imágenes de ecocardiografía, en donde se puede observar que la función biventricular está conservada, la válvula protésica pues solamente se ve engrosamiento, no se alcanza a evidenciar ningún tipo de imagen extraña, aunque llama la atención este movimiento del seno de Valsalva. Con color no se pudo identificar ningún tipo de insuficiencia, solamente un flujo pequeño que pudiera estar asociado al mecanismo de la prótesis. A mayor, haciendo un zoom, mayor aumento de la prótesis, pues se observa que no se pueden observar bien los discos de la misma y solamente este movimiento
del seno de Valsalva izquierdo o no coronariano, dependiendo de la angulación que tengamos, es lo que nos llamó un poco la atención. Igual con el color no se observa ningún tipo de alteraciones. Los ejes cortos, no se observa ningún dato hasta aquí. Igual con mayor acercamiento, igual solamente este movimiento del seno de Valsalva. En las proyecciones apicales pueden observar que tenemos flujos de insuficiencia central que pueden estar relacionados a los flujos propios de la prótesis, igual un poco de engrosamiento a nivel del sitio de inserción, pero no se observa ninguna vegetación o alguna masa móvil hasta este momento, igual en el 3 cámaras. Y yo no sé hasta ahorita en la audiencia si tienen alguna sospecha diagnóstica. Bueno, les voy a comentar que los flujos, no lo puse aquí, tuvimos una velocidad de más de 4 metros con un gradiente medio de 45 milímetros de mercurio. No sé si tengan alguna consideración en la audiencia sobre esta eco transtorácico y de forma inicial. Desgraciadamente tiene una zona hipodensa alrededor del anillo protésico aórtico, lo cual indica que probablemente tenga una extensión perianular importante y el paciente tenga un acceso a la raíz. Lo primero que hay que ver en el transesofágico obligatoriamente. Bueno, obviamente, pues para la audiencia, pues esto era cuál sería su siguiente acción. Si lo trasladan al servicio de neurología para mandarle una resonancia magnética para el manejo de EBC, iniciar tratamiento con anticoagulación, realizar Doppler de cuello por sospecha o interconsultamos al doctor Graciano para realización del ETE. Y creo que ya respondió el doctor Graciano, ¿verdad? Gracias, gracias. Seguramente todos levantaron la mano en el cuarto punto, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, exactamente. Ok. Y bueno, digo, ya lo comentaron las doctoras, tanto la doctora Victoria Delgado como la doctora Silvia, pues es muy importante la multimodalidad en endocardititis infecciosa, ¿bien? Pero bueno, siempre hay que basarnos en las imágenes de ecocardiografía, tanto transtorácica como transesofágica, son muy importantes. Y dependiendo de esto, bueno, también reconocer que podemos tener ciertas limitaciones y es necesario utilizar algunos otros métodos de imagen que nos puedan ayudar a complementar o a realizar el diagnóstico de nuestros pacientes. Ya fue ampliamente comentado, pero es importante mantener esto siempre en mente. Obviamente uno como ecocardiografista, yo me dedico principalmente a ecocardiografía, pues quisiera siempre hacer el diagnóstico con estudios de ecocardiografía transtorácica o transesofágica. Sin embargo, conozco mis limitaciones y es importante el tener en mente estas modalidades de imagen. Entonces, aquí está el ecocardiograma transesofágico de este paciente. Como comentaba el doctor Pedro Graciano, bueno, encontramos alteraciones a nivel del anillo y de la raíz aórtica. Sí, seguramente este paciente sí tuvo un absceso y ese absceso ya se rompió y vean cómo existe una cavidad dentro de la raíz aórtica con formación de múltiples septos, incluso una masa, una vegetación ahí móvil, ¿sí? Que si utilizamos las técnicas de Explain, podemos ver esa extensión, cómo existe ese movimiento dentro de la raíz aórtica que veíamos en el eco transtorácico y que nos llamó esa atención para realizar este complemento con el eco transesofágico. Igual podemos ver cierto engrosamiento en la otra región del anillo que pudiera considerarse como posible formación de un absceso a este nivel. Aquí están con ecocolor, vemos todas las cavidades que tenía este paciente con vegetaciones, obviamente aceleración a nivel de la prótesis de la aórtica. Y bueno, como se comentó con la doctora Silvia y la doctora Delgado, pues utilizar otras técnicas de imagen, no solamente bidimensional dentro del eco, sino también las imágenes tridimensionales que nos pueden ayudar a determinar mucho mejor cuáles son las lesiones que estamos observando en el paciente e incluso la extensión que tienen esas lesiones y si éstas están lesionando algún otro tipo de estructura al tener mejor resolución espacial de
de la lesión. Bueno, este paciente fue llevado a cirugía, obviamente el paciente salió bien de quirófano, sin embargo, 5 días después del procedimiento quirúrgico nos solicitaron realización de un nuevo estudio de ecocardiograma transesofágico. Y esto es lo que encontramos. Doctor Pedro, no sé si nos puede ayudar a comentar esta imagen. Sí, esa es un poco más compleja porque el paciente tiene muy poco tiempo después de la cirugía, pero obviamente quedó el área de la fibrosis intervalvular quedó abierta y tiene una comunicación ahí entre la aorta y probablemente, ¿no? Entre la aorta, hay que verlo con color, y la unión mitroaórtica. Ahí tiene una cavidad todavía abierta, o sea, no fue completamente cerrado. Exactamente, igual se puede observar esta zona de aquí hipoecogénica, que igual habría que considerar la posibilidad de una nueva formación de absceso probablemente, y como comentaba el doctor Graciano, pues quedó abierto y hay elementos móviles ahí. Podemos ver en otra imagen cómo se observa esa apertura hacia uno de los senos de Valsalva con esta imagen de hipoecogenicidad que se pudiera considerar como absceso. Con el eco tridimensional, pues se observan estas consideraciones que se realizaron, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿recaída o reinfección? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo pienso que ha pasado muy poco tiempo desde la cirugía para que haya un proceso de reinfección del paciente, y obviamente hay una recesión incompleta del proceso infeccioso que tenía en la raíz aórtica, y obviamente quedó todo ese proceso en la raíz con la formación del pseudoaneurisma en la fibrosis intervalvular. Entonces, lleno de imágenes vegetantes. Si tuviese más de una semana o 2 semanas del proceso y hubiéramos tenido un eco intraoperatorio que hubiese marcado que no tuviese nada, obviamente estuviésemos conversando de una reinfección, pero en este contexto tan rápido, esto habla de probablemente un proceso residual que quedó allí completamente irresoluto en el proceso quirúrgico. También llama la atención que no sé si el doctor tendría algunas de esas imágenes, que es muy interesante saber cómo estuvo el transesofágico intraoperatorio de ese paciente. O sea, si toda esta formación es nueva y ocurrió en el posoperatorio los 5 días, y el que hizo el transesofágico intraoperatorio, pues vio que todo había quedado bien y eso había sido el resultado. Sí, de hecho nosotros lo hicimos, sí quedó bien. El paciente ya estaba en la terapia, de hecho ya lo habían extubado al paciente, pero lo tuvieron que volver a reintubar porque empezó a tener deterioro clínico y empezó a hacer fiebre dentro de de este periodo de tiempo, y por eso se realizó otra vez el estudio transesofágico. Eh, es algo que no habíamos encontrado en el transoperatorio, ¿sí? Solamente cierto engrosamiento por el material que se utiliza durante la cirugía, pero obviamente esto incrementó, ¿no? Esto cambió. Entonces, bueno, teniendo las consideraciones que comentó el doctor Graciano y siguiendo las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología, pues necesitamos tener en mente esto, ¿no? La recaída contra la reinfección. Sí, en este caso, por el tiempo, como se mencionó, pues lo que pensamos es una recaída del paciente, y sí, el paciente fue sometido de nuevo a otro procedimiento quirúrgico en donde se encontró un absceso con un pseudoaneurisma y múltiples vegetaciones. Por lo tanto, el primer procedimiento pues no se retiró completamente el proceso infeccioso que tenía el paciente, y a pesar de la cobertura con tratamiento antibiótico, esta fue insuficiente para evitar esta recaída en la misma zona, ¿no? Entonces, tener en mente esto que les pongo aquí. Obviamente esto viene en las recomendaciones de la Sociedad Europea para sospechar de una recaída o una reinfección en nuestro paciente, y obviamente aquí lo más importante es el tiempo. Tener en cuenta también que existen algunos elementos clínicos del paciente, y obviamente lo que podemos encontrar que son factores de riesgo para recaídas o reinfecciones, como un tratamiento antibiótico inadecuado o microorganismos que son resistentes. Obviamente, si tenemos estafilococo dorado o enterococo, hay que tener mucho cuidado porque estos son
patógenos muy agresivos, sobre todo el estafilococo dorado, y con alta resistencia a tratamiento antibiótico. ¿Sí? Las extensiones perianulares, endocarditis en válvula protésica, como en este paciente que tenía estas dos características, entonces tenemos que ser muy agresivos con el manejo de los pacientes, al igual que algunas otras que ustedes ven en la tabla. Y les voy a presentar el siguiente caso, un hombre de 26 años, la historia médica que tenía solamente era un soplo en la infancia, 20 días antes de su ingreso, desarrolla edema generalizado, malestar general y dificultad para respirar sin fiebre. Estos son los datos clínicos a su llegada: el examen cardiorrespiratorio, un soplo sistólico en borde esternal izquierdo y ápex del ventrículo izquierdo, y algunos estertores finos en el tercio inferior de ambos campos pulmonares, y sus estudios de laboratorio mostraron incremento en la creatinina con disminución de hemoglobina, leucopenia y plaquetopenia. Estas son las imágenes de ecocardiografía que deberían de correr, pero parece que no están corriendo. No sé, no sé por qué no están corriendo. Bueno, voy a pasar a las siguientes a ver si tengo más suerte. Oh, esos son problemas técnicos, perdón. No Hasta puede ya darle hacia corrió. atrás y vuelva de nuevo a ver si corre. Porque no utilizas el viejo truco de retroceder, exacto. El viejo truco de las diapositivas. Pues no, mire, parece no sé, no alcanza a correr. Qué lástima. Bueno, mayor reto, ver las estáticas. Exactamente. Digo, aquí por es importante el movimiento, pero bueno, no sé por qué no están corriendo. Igual déjenme ver si puedo hacerlo desde aquí. Ahí está el problema. Me está pidiendo esto. No sé si tengo un poquito de tiempo. Sí, continúa, Igual, doctor. igual puedo hacer que empiecen a correr. Esto ya lo había hecho, pero bueno. Yo creo que lo que hemos aprendido, mientras tú solucionas eso allí, Antonio, Sí, lo que hemos aprendido es que, bueno, los electrofisiólogos, al menos con quien yo he trabajado durante los últimos años aquí en Venezuela, siempre han sido muy meticulosos en la parte de profilaxis y el aseo personal. Los laboratorios de hemodinamia, que son unos laboratorios abiertos, obviamente cuando se hacen implantes de marcapaso, prótesis endovasculares del tipo de aorta abdominal, o TAVI o MitraClip, se convierten en unos ambientes quirúrgicos estériles. Entonces eso es fundamental a la hora de, como concepto, reducir el riesgo de infección dentro de las salas de hemodinamia. No es lo mismo entrar en una sala de hemodinamia donde uno entra descalzo, con zapatos, como sea de la calle, hacer cateterismo sin gorro, sin tapaboca, como hacía Lichman, con el tabaco en la boca, ¿verdad? Hacía cateterismo Lichman, ¿no? ¿Sí o no? Exacto. Entonces, de convertir una sala que es completamente séptica a hacer una sala completamente aséptica a la hora de hacer un implante de este tipo de dispositivos. Entonces, es fundamental ese concepto, es fundamental transmitir ese cambio, de ese switcharse, la idea de que estamos cambiando. Cuando estés listo, Antonio, me dice, estoy conversando mientras te damos tiempo a ti. sí, ¿Ok? no, muchas gracias. Yo le aviso. Ok. Eso es fundamental. Eso es como primer lugar de esto, ¿no? El otro es, bueno, la endocardititis infecciosa es una pandemia hoy en día en el mundo. En todas partes de los hospitales, mientras más intervenciones se hacen, mientras mayores intervenciones hacemos en todas las áreas de la medicina invasivas, vamos a ver mayor número de endocarditis infecciosa. Tenemos 4 grupos de riesgo nuevos que son importantes identificar, y uno de esos son las endocarditis nosocomiales. O sea, usted puede hacerse un procedimiento ahora en el hospital de una infección urinaria y ponerse un catéter y aparecer la endocarditis 4 meses más tarde. Esa endocarditis ya terminó. Es nosocomial, o sea, hasta 6 meses después de hacerse un procedimiento en la sala. El otro grupo muy complicado es el paciente anciano, o sea, 15 a 20% de las endocardititis son pacientes menores de 65 años con un poco de carga de calcio en la aorta
Entonces, en ese contexto es mucho más difícil con tantos materiales brillantes hacer diagnóstico con imágenes de ecocardiografía. Por eso requerimos más frecuentemente multiimágenes. Ese grupo también está increciendo. Y los electrodos de cables de marcapaso o el sistema de estimulación son otro grupo increciendo porque obviamente tenemos más ancianos, ¿no? Más implantes. Lo otro que hay que saber, y siempre lo decía yo en las revistas de cardiología en el hospital universitario, es que es increíble que uno pasa por la sala 30 años y no se da cuenta todavía la elevadísima mortalidad de la endocardititis infecciosa. Yo corté data en el 2003, en el 2006, y nosotros veíamos entre 25 a 35 endocardititis por año en el hospital universitario, y la mortalidad nuestra era 19%. O sea, la mortalidad es la segunda más alta mortalidad en pacientes agudos luego de la disección aórtica tipo A. O sea, no existe después de la disección aórtica tipo A y la endocarditis infecciosa una patología que tenga tan alta letalidad. Por eso es importantísimo que ustedes hagan el diagnóstico precoz. Es increíble que yo pasaba con muchos especialistas que tenían muchos años en la sala, que habían sido hasta docentes de Heliodoro, y se les olvidaba, sí, que la endocarditis tenía 19, y cuando yo le decía que tenía 20% de mortalidad y que en cirugía tenía 12%, no podían creer las cifras. O sea, estamos hablando de una patología altamente letal. Si estamos con las valvulopatías izquierdas, estamos hablando de las izquierdas, las derechas tienen una baja letalidad cercana a 5%, pero las izquierdas tienen una elevada letalidad. Entonces es muy importante eso, es muy importante los grupos de riesgo nuevos que están creciendo en el mundo, ancianos, dispositivos, nosocomiales, esos son grupos importantes, son mucho más difíciles de diagnosticar y muchísimo más difíciles de tratar. Entonces es importante tener una sensibilización con este problema, con la sensibilización de la profilaxis en los pacientes de riesgo intermedio y alto, y tenemos que tener una clara concientización de la endocarditis infecciosa. Yo quería hacerle un comentario mejor al doctor Graciano, mientras que justo en estas guías, en las guías anteriores hubo una restricción a los pacientes de muy alto riesgo y a procedimientos bucodentales. Cosa que probablemente en el uso común uno siempre tiende a pensar, bueno, este paciente no tiene tan alto riesgo para ser sometido a un proceso urinario, pero igualmente decidió poner antibiótico. En esta guía fueron un poquito más permisivos y extendieron como 2 veces, o sea, que tienes que considerar cuando es un proceso de otro tipo, un procedimiento pulmonar o urinario. ¿Cree que esto obedeció a que aumentaron más los casos? ¿Es más la práctica de que la gente tienda a usar antibióticos un poquito más flexible el criterio? Creo que, bueno, así como las guías del colesterol alguna vez nos dijeron que las metas debían ser 100 de LDL y que nos quedáramos tranquilos con eso, igualmente fuimos muy displicentes a la hora de establecer la profilaxis endocarditis infecciosa en algunos de sus grupos de riesgo y bajamos la guardia durante mucho tiempo y está claramente establecido en diferentes hospitales que cuando esa recomendación de profilaxis bajó, la endocarditis empezó a subir en forma indiscriminada. Entonces, eso es una práctica, ya creo que resolviste el problema, es una práctica que hemos visto en todos los hospitales. Gracias a Dios, las guías nuevas se han dado cuenta del enorme error de las guías previas y igualmente, al igual que el colesterol, que lo tenemos que bajar por debajo de 55, un paciente que ya tiene alto riesgo de tener un infarto de LDL, igualmente tenemos que establecer en pacientes de riesgo intermedio profilaxis endocarditis infecciosa para evitar problemas subsecuentes. Yo creo que ahí es donde tuvo un problema fundamental en el recrudecimiento de la incidencia de la endocarditis infecciosa en muchos grupos de riesgo. Bien. ¿Podemos seguir, doctor? Gracias. Una disculpa. Esta teóricamente funcionaba bien, pero bueno, parece ser que no. Pero bueno, aquí está. Entonces, aquí está la aproximación para external, eje largo. Entonces, podemos ver que ya desde aquí nos llama la atención seguramente la válvula aórtica. Hay también algunos elementos móviles en la valva anterior de la mitral, una valva posterior un poco fija con un poquito de engrosamiento y también la válvula pulmonar que podemos ver aquí, casi un eje corto de la válvula pulmonar en esta aproximación, en el cual empezamos a ver algunas imágenes sospechosas.
Si le ponemos color, bueno, no se alcanza a identificar así como un flujo muy claro de insuficiencias en estas válvulas. En la entrada del ventrículo derecho podemos encontrar algunas imágenes hiperecogénicas, incluso en la válvula o cercana a la válvula pulmonar, también algunas imágenes móviles hiperecogénicas que se alcanzan a observar en esta zona de aquí. Hasta aquí, pues no sé, lo único que evidenciábamos era esto, ¿sí? Igual tenemos con Doppler color, ¿sí? El flujos a través de la pulmonar, una buena función ventricular, incremento un poco de las velocidades a través de la pulmonar, no encontramos ningún flujo que nos sugiriera la presencia de algún cortocircuito a este nivel. Vemos la aproximación apical de 4 cámaras, buena función biventricular, igual aquí. Nada en esta parte de acá. Y el color, pues que tampoco evidenciaba mucho, tal vez este pequeño flujo a ese nivel que llamaba un poco la atención. Aquí están los flujos de Doppler, ¿sí? En las distintas válvulas. Y vemos también el arco aórtico en esta aproximación supraesternal. Entonces aquí los probables diagnósticos, no sé si me quieran ayudar en la sala, ¿qué piensan? Es una CIB isquémica, aunque no vimos al parecer ningún flujo. Una CIB con estenosis pulmonar y una coartación aórtica con trombo. Obviamente esto es de endocarditis, entonces seguramente todos se van a ir por endocarditis, probablemente. O ninguna de las anteriores o necesito más información. ¿Qué piensan? Bueno, pasaré a la siguiente. Obviamente, como vimos, pues lo primero pues, es realizar el eco transesofágico en todo paciente en el que se sospecha algún tipo de lesión por endocarditis o tenemos esa sospecha clínica. Ustedes pueden ver en la válvula mitral esta imagen cercana a la valva posterior, ¿sí? En la cual estábamos viendo una imagen móvil, ¿sí? Aunque es pequeña, pero es una imagen que no deberíamos de observar en una persona sana, ¿cierto? Igual cuando abrimos la aproximación de 3 cámaras, se puede ver que la válvula aórtica tiene engrosamientos en las puntas de las cúspides con algunos elementos móviles y encontramos esta ausencia de continuidad en el septum interventricular con flujo color a este nivel que va directo hacia la válvula pulmonar. Y cuando abrimos la válvula pulmonar, entonces encontramos también múltiples imágenes móviles sugestivas de vegetaciones. En el eje corto de grandes vasos, a nivel de la vía de entrada y salida del ventrículo derecho, se pueden observar con mayor detalle estas imágenes móviles, cómo ocasionan aceleración del flujo sanguíneo a través de la válvula pulmonar e incluso algunos flujos de insuficiencia de la válvula pulmonar. Y cuando fuimos a la aorta descendente, encontramos también estas imágenes, ¿sí? Una imagen, muy grande a este nivel. Y el diagnóstico de este paciente, entonces, fue una endocarditis infecciosa multivalvular, aórtica pulmonar mitral, con endarteritis de aorta ascendente y descendente y una comunicación interventricular. Y como mencionaba el doctor Graciano, bueno, cada vez estamos viendo más a algunos otros grupos que son importantes, como los pacientes de edad avanzada, los pacientes a los que se les pone un dispositivo intracardíaco, pero también los pacientes con cardiopatía congénita cada vez las estamos viendo más. En este caso, un paciente con una cardiopatía congénita que no se documentó, aunque teníamos el antecedente de un soplo en la infancia, y en el cual llega con esta afectación. Recordar que la afección multivalvular representa el 15% de todas las endocarditis. Este va a resultar en lesiones cardíacas grandes y extensas, y la etiología y resultado de este grupo son muy diferentes al de los pacientes con alguna cardiopatía adquirida. Bueno,
Ese es el comentario que tenía de las multivalvulares, tener en cuenta que los congénitos pues son grupos de pacientes que vamos a ver cada vez con mayor frecuencia. Y bueno, rápidamente ya, porque yo sé que ya nos pasamos mucho el tiempo, yo consumí en la reparación de los videos un popurrí de complicaciones, como pueden ver en esta imagen, la presencia de un absceso a este nivel, con ruptura de uno de los senos de Valsalva, ¿sí? La vegetación protruyendo hacia la aurícula derecha y obviamente la comunicación entre la raíz aórtica y la aurícula del lado derecho. ¿Sí? En este caso, destrucción de la válvula mitral con un absceso a nivel de la unión mitroaórtica. Vamos a la siguiente. Esta imagen que se parece a la de nuestro primer caso, con un pseudoaneurisma a nivel de la raíz aórtica. O perforaciones valvulares, vean la vegetación junto con una perforación de la valva anterior de la válvula mitral. Pseudoaneurismas de la válvula mitral, ¿sí? Con insuficiencia ocasionada también por el movimiento normal de cierre de la válvula. En este caso, el movimiento basculante de una prótesis, que cuando hicimos el eco transesofágico lo que vimos es que pues prácticamente estaba toda dehiscente, ¿sí? Llena de vegetación y ocasionando obstrucción de la vía de salida del ventrículo izquierdo. Vean la aceleración tan importante a este nivel. Sí, en el eco tridimensional aquí se alcanza a observar la vegetación que abarca estaba prácticamente la prótesis dentro de la vegetación, con velocidades de hasta 6.7 metros, ¿sí? O la destrucción de la válvula con perforación. Y creo que esa es la última, ¿sí? Muchas gracias, una disculpa por los problemas técnicos, espero que haya sido de utilidad la sesión. Parar de compartir. Antonio, muchísimas gracias por tu presentación, gracias por los espectaculares casos que nos presentaste en la mañana de hoy. Y nada, si quieren alguna pregunta o algo. Sí, yo sí tengo pregunta. ¿Con qué frecuencia ven ustedes la endocarditis asociada a una válvula bicúspide? Y si a estos pacientes, por ejemplo, cuando ustedes los ven, ¿sí? Les dejan tratamiento profiláctico cuando van a algún tipo de procedimiento dental o geniturinario o algún tipo de procedimiento invasivo. Esta pregunta se las hago porque obviamente estos pacientes caen dentro del riesgo intermedio que comentó la doctora Victoria Delgado, ¿sí? Y normalmente no se recomienda algún tipo de profilaxis antibiótica. Sin embargo, no sé, en su experiencia y lo que ustedes ven en sus hospitales, estos son los pacientes que nos llegan con mayor frecuencia con endocarditis, con lesiones a nivel del anillo, por ejemplo, de la válvula aórtica, es lo más común. ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿hay que darles tratamiento profiláctico a estos pacientes o es mejor solamente medidas para prevención? Silvia, ¿tienes alguna aproximación con estos pacientes o...? Sí, gracias. Es muy importante tu pregunta. Y se conecta un poco con el comentario del doctor Graciano previamente del tema de la indicación de profilaxis en las diferentes guías. La realidad es que nosotros siempre hemos indicado en válvulas aórticas bicúspides la profilaxis antibióticas en intervenciones de moderado o alto riesgo. Pero nosotros hablo de Argentina, la mayoría de los centros, y a pesar de que no estaban incluidas en las indicaciones. ¿Pero por qué? Porque la mayoría de las indicaciones se basan en las guías americanas y europeas en poblaciones que no tienen la salud bucal que tiene la población latinoamericana. Sí. E incluso en Estados Unidos, donde tienen un mejor control de la salud bucal, hace ya, a ver, corríjame doctor Graciano, porque estuvimos juntos en el Congreso de Chile por el 2016,
hice toda una revisión epidemiológica de centros de alto volumen de pacientes en Estados Unidos, y el doctor Michelena escribió que en su serie de pacientes con válvula aórtica bicúspide la endocarditis era mucho más prevalente y recomendaba en sus artículos ya indicar la profilaxis. O sea que no estábamos haciendo algo tan loco en Argentina, y menos considerando que la salud bucal de la población argentina es totalmente diferente a los países del primer mundo, ¿sí? Lo que sí he visto, no te puedo dar el número exacto porque no tenemos un relevamiento de todos los pacientes con válvula aórtica bicúspide y que hayan tenido endocarditis. Lo que sí te puedo decir en mi humilde experiencia, que los pacientes que evolucionan con endocarditis y tienen válvula aórtica bicúspide evolucionan muy mal. La mayoría, como decía el doctor Graciano, terminan en cirugía, y con cirugías que son de altísimo riesgo, con altísima mortalidad. Recordemos que es una población joven, la Sí. mayoría. Así que es muy triste la respuesta. Perdón. ¿Alguna otra pregunta? Ya va, doctor José, aquí tenemos una pregunta del público que están interesados en saber cómo fue la manera de resolución del caso último que nos presentó del joven. Sí. El paciente fue a cirugía, se cerró la CIB, obviamente se hizo cambio valvular aórtico, cambio valvular pulmonar, porque no se pueden dejar esas lesiones ahí. Normalmente nosotros aquí en México sí, el tratamiento antibiótico puro no lo usamos, o sea, metemos casi a todos nuestros pacientes a cirugía. Estoy seguro que en los otros hospitales es igual. Sí, entonces llegan los pacientes y se trata de resolver todo el problema completo, ¿no? Eso es lo que pasó con este paciente. ¿Salió con reemplazo pulmonar, aórtico y mitral? Mitral, en la Por mitral sí reparación también. mitral. Exactamente. Ok. Ujú. Ok, muchas gracias. Sí. Buen día, doctor Ramírez, Hospital Vargas. Felicitaciones por la conferencia. El caso número 1, ¿cuál fue el tratamiento definitivo quirúrgico versus médico y cómo evolucionó en el tiempo? Gracias. Sí, mire, después de que se volvió a intervenir al paciente, se encontraron los hallazgos incluso que comentó el doctor Pedro Graciano, un pseudoaneurisma con vegetaciones, un absceso, se tuvo que rehacer la cirugía. Luego en estos pacientes hacen una técnica que se llama comando, entonces se tiene que hacer una reconstrucción total de todo lo que es la cruz del corazón de los pacientes. No estoy seguro cuál fue la evolución, bueno, se metió y se reparó completamente, pero no sé cuál fue la evolución final, no lo revisé. Bueno, muchas gracias a todos en aras del tiempo. Quisiéramos tener una discusión eterna y más con este experto, pero bueno, agradecemos su presencia, a los invitados que nos apoyaron con excelentísimas charlas, cachos bellísimos, que de verdad nos dejaron muy claro de las nuevas guías y las estrategias que debemos seguir.